yo ya no te voy a preguntar si se puede cambiar o no, yo te voy a preguntar qué puntos crees que debemos centrarnos. Es decir, de cuáles los puntos que consideran más factibles de poder parar y dentro de la importancia de los puntos. Después que nos des la web de donde has sacado todos estos datos y me parece que tú eres de la Auditoría de la Deuda, que también nos des la web de Auditoría de la Deuda para que la gente pueda mirar este. A ver, empiezo al revés, en orden inverso. La web de auditoría, ¿se la sabe Óscar mejor que yo? Auditoriaciudadana.net. Auditoriaciudadana.net. Muy interesante. Ahí se explica muy bien, por ejemplo, todo el tema de la crisis y del endeudamiento. ¿De dónde he sacado todos estos datos? Pues de la página del Consejo Europeo y de la Comisión Europea. Sí, todo. Los tengo aquí impresos. Si alguien quiere echarles un vistazo, me los he traído para que los miráis. O sea, que no... el análisis lo podemos hacer entre todas. O sea, yo me he limitado a contaros lo que he leído de sus documentos, ¿vale? Luego, cuando he hecho sí valoraciones, pues ya creo que ha quedado bastante claro que eran valoraciones mías, pero lo que os he contado lo he sacado de la página del Consejo y de la Comisión. Y luego, ¿en qué me parece que hay que hacer más hincapié? Esto ya es valoración personal y aquí abrimos turno de preguntas, porque esto que digo es en qué me parece a mí, pero a lo mejor a Nelly le parece otra cosa. Bueno, a cada una nos puede parecer una cosa. Yo creo que es muy importante evitar los rescates bancarios, o sea, los bancarios y no bancarios. O sea, por un lado, que no nos intervengan, porque eso nos impone unas condiciones que incluso si consiguiéramos una masa crítica fuerte para cambiar nuestro gobierno, estamos atados a la Unión Europea. Entonces, eso hay que evitarlo, hay que evitar los rescates y hablar de que un rescate no es una ganga, es un horror. O sea, Grecia ha aumentado su paro desde que están rescatados muchísimo. El paro femenino ha llegado al 27%, que es una barbaridad. Bueno, aquí llevamos un camino también. Espera un segundito, y porque si no luego se me va el hilo. Y creo que también es importante, hemos dicho que el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza es una legislación intergubernamental que tiene un plazo de 5 años para llegar a ser legislación europea, por decirlo así, de la Unión Europea. Pues ahí hay un resquicio para intervenir. ¿Qué pasa si eso no llega a ser nunca legislación de la Unión Europea? Bueno, pues a lo mejor se buscan la vuelta, ¿no? Es como cuando salió el no a la Constitución Europea en Francia, que se buscaron la vuelta y nos sacaron el Tratado de Lisboa, pero ya les obligamos de alguna manera a crear una vía secundaria para aprobarlo. Y no sé, no sé qué más. Yo creo que sobre todo es una época de resistir. O sea, resistir a los recortes, resistirnos a las privatizaciones con uñas y dientes y pues hacer piña, ¿no? O sea, que atacan a los médicos, pues todos con los médicos. Que atacan a los funcionarios de correos, pues todos con los funcionarios de correos. O sea, que ahora no podemos permitirnos el lujo de perder absolutamente nada. ¿Pero te toca ya? Sí. No, ya. Pero ibas a preguntar algo, claro, o a decir algo. Yo creo que te llamaré. Es que ya son las 12. A ver, yo quería hacer una pregunta. Va ella, y ahora vas tú. No, yo es que me meto en muchas profundidades porque está el debate de si euro sí, euro no, salirnos o no salirnos. Entonces el no salirnos, quedarnos solo es malo. Se me ocurre la alternativa así un poco que tienen pensado en Latinoamérica, que fuéramos una especie de confederación, quizá con el euro de moneda de cuenta, pero que cada uno hiciera lo que en su país, que fuera soberano, porque efectivamente, si no nos parece bien que perder soberanía, si estamos en Europa perdemos la soberanía, o sea, no hay más vuelta de hoja. No sé si ¿qué dices tú de esto? Una cosa intermedia, digo. Bueno, ¿os parece que recopilemos varias preguntas y luego debatamos o entro a cada una? Yo solamente era... No, yo es que como es. A ver, mi pregunta va sobre todo en la cuestión de soberanía que has dicho que efectivamente se ve que la estamos perdiendo, que se refleja en que votamos a un Parlamento Europeo que no vale para nada. Entonces, igual que has hecho un diseño de cómo quieren avanzar en la cuestión primero económica que ya estaba, que era la primera forma de parte de unión, y ahora quieren avanzar en la cuestión financiera, la pregunta es si tienen alguna hoja de ruta para que las decisiones se tomen por un Parlamento Europeo. Es decir,
si damos como válidos los sistemas democráticos, tendríamos que pensar que lo que la gente decida en la dirección que sea la que valga. No ahora que tenemos la impresión de que nos están fastidiando y encima no sabemos, no lo podemos personalizar en la gente, sino que, o sea, que si hay alguna hoja de ruta en esa dirección. ¿Y había otra? ¿Oscar? Sí, al hilo de estas dos últimas preguntas, una cuestión que surgió en su momento y ya la pusimos de manifiesto por otro grupo de política, es que digamos esta situación tan aparentemente híbrida que quieren hacernos colar, digamos, es decir, es donde hay tanto la Unión Europea como el FMI a la postre, porque luego el medio también está supeditado a esto. Entonces, digamos, lo que es una política, lo que son protectorados. O sea, los estados de facto vamos a ser protectorados. Nos quieren hacer creer que son estados independientes y incluso soberanos, pero evidentemente habría no, nosotros ya esa parte, pero bueno. Pero entonces, ¿qué decir? Si vamos a estar con un régimen de protector, entonces habría que exigir que es decir, a las malas, o sea, ese Estado como se supone que tiene que ser, a pesar de democrático, o se está bajo un régimen de protectorado de la Unión Europea y que se asuma como de manera, y que claro, que aquellos que sean los protectorados, Alemania además, pues que digan no, o somos protectorado o nos dejas ser soberanos. Entonces todo eso se podría mandar por saco directamente, porque es que claro, es totalmente una inconsistencia política, pero claro, como se trata con todo esto y montas políticas de poner en manifiesto esa inconsistencia, entonces no sale a la palestra. Entonces se podría también jugar con esto, y porque estamos haciendo campaña de pedir nuestro DNI alemán, que sería lo lógico y coherente, dado que no tenemos soberanía y no tenemos más que sometimiento por parte de Alemania, pues con el DNI alemán pues iría a ir en esa línea también. Espera, falta otra, ¿no? Y cortamos pues A ver, has dicho que tenemos, con el plan de estabilidad, tenemos 5 años para poder intervenir. Pero, ¿qué tipo de capacidad de intervenir tenemos? Porque me parece que en algunos países se haría un referéndum, como en Irlanda, por ejemplo, y bueno, si el referéndum no sale como quiere el gobierno, hacen otro, hasta que salga, pero por lo menos hacen uno. ¿Pueden hacer algo? ¿Podemos presionar a nuestros eurodiputados? ¿Ellos hacen algo? Yo no entiendo qué hacen. ¿Ellos tienen algún tipo de capacidad de decisión en ese asunto? ¿O para nosotros sería ir a la calle y es la mejor manera? Bueno, pues contesto yo, pero luego me gustaría que opinarais el resto, porque muchas son de opinión y... A ver, voy a contestar a esta última y a la que tiene que ver con la hoja de ruta de democracia, porque van muy relacionadas. En los documentos, por ejemplo, en el plan director, el último punto sí que habla de que todo esto debería suponer un fortalecimiento de la democracia, pero no explica cómo, y lo único que habla es de rendir cuentas al Parlamento, o sea, informarle al Parlamento. No... O sea, mi opinión es que nada. Es opinable, ¿no? Pero para mí es absolutamente deficitario y eso no es democracia ni es nada. ¿Y qué capacidad de intervención tenemos? O sea, ¿podemos presionar a los europarlamentarios? Hombre, yo creo que pues es una capacidad que tenemos, pero desde luego es en la calle. Hasta que no consigamos de verdad una masa crítica en la calle suficientemente fuerte como para asustar. Asustar no quiere decir violencia, sino decir, ¿no? Es que somos más y queremos otra cosa que no es esta, pues no, es difícil que cambien las cosas, ¿no? Y crear alternativas. O sea, yo creo las dos cosas. Por un lado, protestar y luego empezar a hacer la casa por nuestro. Esto lo hacen muy bien los zapatistas en México. Pedimos X cosas, pero como no nos las dais mientras las creamos, ¿no? Queremos una educación digna del Estado, mientras no me la das, yo creo mi autonomía educativa, ¿no? Pues a nosotros nos va a tocar hacer algo parecido, crear... Desde el punto de vista de Ecologistas en Acción, las soluciones tienen que ser muy locales, muy pequeñitas, porque son las únicamente que controlas democráticamente, ¿no? Pero esto es una propuesta y ahora ya sí que es cuestión entre todas decidir cuál sería la alternativa. Pero yo creo que hay que hacer las dos cosas. Protestar en la calle y ir creando alternativas, porque desde luego no nos las van a dar hechas, ¿no?
Otra cosita, nos preguntaba Óscar si vamos a ser como, bueno, comentabas, ¿no? Que somos más un protectorado, que a lo mejor deberíamos pedir el DNI alemán. Yo sobre esto quiero hacer un apunte. La prensa española está haciendo mucho hincapié en el papel de Alemania, que obviamente es muy importante, pero la Unión Europea no es una cuestión de Alemania frente a España, sino de las élites contra la base. Los trabajadores alemanes han perdido poder adquisitivo, pero de una manera brutal. No me acuerdo del dato, pero es que desde que han entrado así fuerte el euro, no les han subido el salario prácticamente nada. O sea, para los trabajadores alemanes también la Unión Europea es una pérdida de soberanía, ¿no? El problema es que, claro, Merkel tiene mucho peso, Alemania es una economía muy fuerte y como que nos focalizamos ahí, pero yo creo que las cosas son mucho más complejas, ¿no? Independientemente de que haya que darle caña a esa bicefalia de Alemania, Francia y lo que sea, pero que no es una cuestión de estados ricos, estados pobres, sino de ricos y pobres, o sea, de personas y ya está, ¿no? De élites. Y luego, preguntaba Aurora si euro sí o no. Bueno, pues yo ahí tengo una opinión personal, pero eso sí que ya es coloquio puro y duro. Yo creo que tal y como está funcionando el sistema va a dejar de funcionar en algún momento, va a colapsar, y entonces lo que habría que intentar es buscar una alternativa de manera coherente, pausada, o sea, hacer nosotros la alternativa antes de que nos llegue la alternativa por las circunstancias, por el deterioro medioambiental, la crisis energética. O sea, hemos pasado ya el pico del petróleo, o sea, ya se ha gastado la mitad del petróleo que existe. Entonces el que queda es el más difícil de extraer, el más caro. La Unión Europea no tiene fuentes energéticas propias. Entonces el colapso va a llegar. Sí, podemos hacerlo por las malas o intentar organizar el cambio de modelo, ¿no? Pero bueno, esta es una opinión personal y aquí ya... Pues no sé si estáis ya agotados, sí. No sé hasta qué hora queréis que os aburra. Pero no hay más. ¿Alguien quiere preguntar más? ¿Alguna cosa? Yo quería decir una cosa que también viene un poco a lo que acaba de decir Berta justo de Europa. Yo creo que cuando hacemos, o sea, que bueno, que aquí está claro que sí, porque si todos hemos escuchado esto y las sucesivas, pero yo creo que una idea fuerza a trasladar es que, aparte de cuando trasladar el contenido de estos pactos, romper un poco el tópico de la Europa social y dejar claro que es un proyecto económico para las élites económicas, pero lo que está claro es que todos estos pactos han sido firmados por nuestros gobiernos a nuestras espaldas. O sea, no podemos responsabilizar a Alemania de una construcción europea, de los resultados de una construcción europea que nuestros estados han firmado, ¿sabes? Y sin pedirnos ninguna consulta, solo... sí, bueno, lo que iba a decir yo, y cuando se piden las consultas, se piden con una campaña de manipulación completa y absoluta, de desinformación. Entonces, bueno, un poco eso. Y luego... sí que quería, una cosa que a mí y ya, porque sé que estamos todos cansados, una cosa que decía Berta ahora del Tratado de Estabilidad, bueno, el Pacto Fiscal, ¿no? Que yo creo que una cosa importante también a recordar es que todo este rato que nos dicen estos sacrificios van a valer para salir de la situación, estamos viendo como todas las medidas que se están tomando están subiendo el déficit y están subiendo mucho la deuda. Y entonces, o sea, que tengamos claro que hoy nos dicen que estos recortes se hacen por el déficit y dentro de 5 años o 3 nos van a decir que es por la deuda. O sea, esto es una espiral que no tiene fin hasta que nosotros digamos que tiene fin, pero por ellos están generando los mecanismos perfectos, ese plan trazado para que ahora los recortes son por el déficit, luego es por la deuda, pero luego como tú asumiste la deuda de los bancos es por las condiciones del MEDE, luego o sea, está perfectamente trazado y tenemos que impedirlo. Pues si no hay más preguntas, le damos las gracias a Berta, que ha sido, yo creo, estupendo, nos ha tenido a todos aquí en comisión. Muchas gracias. A ver, empiezo al revés, en orden inverso. La web de auditoría se la sabe Óscar mejor que yo. Auditoriaciudadana.net. Auditoriaciudadana.net. Muy interesante. Ahí se explica muy bien, por ejemplo, todo el tema de la crisis y del endeudamiento. ¿De dónde he sacado todos estos datos?
Pues de la página del Consejo Europeo y de la Comisión Europea. Sí, todo. Los tengo aquí impresos. Si alguien quiere echarles un vistazo, me los he traído para que los miráis. O sea, que no... Yo ya no te voy a preguntar si se puede cambiar o no. Yo te voy a preguntar qué puntos crees que debemos centrarnos. Es decir, de cuáles los puntos que consideran más factibles de poder parar y dentro de la importancia de los puntos. Después que nos des la web de donde has sacado todos estos datos y me parece que tú eres de la Auditoría de la Deuda, que también nos des la web de Auditoría de la Deuda para que la gente pueda mirar. El análisis lo podemos hacer entre todas. O sea, yo me he limitado a contaros lo que he leído de sus documentos, ¿vale? Luego, cuando he hecho sí valoraciones, pues ya creo que ha quedado bastante claro que eran valoraciones mías, pero lo que os he contado lo he sacado de la página del Consejo y de la Comisión. Y luego, ¿en qué me parece que hay que hacer más hincapié? Esto ya es valoración personal y aquí abrimos turno de preguntas, porque esto lo que digo es en qué me parece a mí, pero a lo mejor a Nelly le parece otra cosa. Bueno, a cada una nos puede parecer una cosa. Yo creo que es muy importante evitar los rescates bancarios, o sea, los bancarios y no bancarios. O sea, por un lado, que no nos intervengan, porque eso nos impone unas condiciones que incluso si consiguiéramos una masa crítica fuerte para cambiar nuestro gobierno, estamos atados a la Unión Europea. Entonces, eso hay que evitarlo, hay que evitar los rescates y hablar de que un rescate no es una ganga, es un horror. O sea, Grecia ha aumentado su paro desde que están rescatados muchísimo. El paro femenino ha llegado al 27%, que es una barbaridad. Bueno, aquí llevamos un camino también. Espera un segundito, porque si no luego se me va el hilo. Y creo que también es importante, hemos dicho que el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza es una legislación intergubernamental que tiene un plazo de 5 años para llegar a ser legislación europea, por decirlo así, de la Unión Europea. Pues ahí hay un resquicio para intervenir. ¿Qué pasa si eso no llega a ser nunca